Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según el lugar donde ustedes se encuentren. Nosotros, desde CIESAR Chile, estamos aquí nuevamente en el programa Ponencias, que en esta ocasión conduce nuestra querida poeta chilena Evelyn Covarrubias Vera. Antes de iniciar el programa, quiero agradecer a nombre de la Junta Directiva de CIESAR Chile a nuestra querida escritora Lili Bailón y su Junta Directiva a nivel mundial por dar esta oportunidad a poetas, escritores y artistas para difundir su arte. Voy a saludar a Ana Humada Espinosa. Buenos días, Anita Humada. Bueno. Y hola, hola. Dejo con ustedes entonces a nuestra querida escritora y poeta de Chile, Evelyn Covarrubias Vera. Bienvenida, Evelyn, bienvenida, Anita. Muchas gracias, Palmira. Mis saludos cordiales, por supuesto, a ti como presidenta de CIESAR Chile. Saludo también a mi compañero Moisés Vivanco como director general de CIESAR Chile, así como a las autoridades que componen CIESAR a nivel mundial. Mi nombre es Evelyn Covarrubias Vera y vicepresidenta de CIESAR Chile, y les hablo de mi hermosa ciudad, Los Andes, Chile. Siempre les traigo una ponencia los primeros días de cada mes, y en esta ocasión estoy con una escritora y poeta de la ciudad de San Esteban. Ella es Ana Humada Espinosa. Les voy a contar parte de su historia. Fíjense que ella comienza por el año 2018 a escribir en un taller literario, publica su primer libro, tiene un libro que se titula De soles y bemoles, un poemario hermoso, maravilloso, y prontamente también nos va a mostrar su siguiente libro, espero que sea pronto. Pero Ana Humada Espinosa está aquí para compartir una ponencia que se titula Educación preescolar y pandemia. Ella tiene más de 20 años como educadora diferencial de profesión. Por lo tanto, este tema va a estar muy interesante, de su propia voz, de un especialista que nos va a enseñar, a mostrar los pros y los contras de esta educación que como mamá y muchas mamás nos pudo haber afectado, como también pudo haber sido un beneficio. Gracias por estar aquí, Ana Humada. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar hoy día compartiendo con ustedes. Les doy las gracias a Palmira y a ti por haberme invitado, y también a esta directiva de CIESAR Chile, que me dan la oportunidad de hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, que es la educación. Como tú mencionaste, también me gustan mucho las artes, y siento que también la educación es una forma de hacer arte. Así que no, muy contenta y agradecida de estar hoy y mostrarles un tema tan bonito como el que vamos a ver. Excelente. ¿Te parece si iniciamos? Claro que sí. Bueno, como comentaba Evelyn, mi nombre es Ana Humada, yo soy educadora diferencial de profesión y llevo cerca de 22 años en este camino, de los cuales 20 los he dedicado a la educación preescolar. Para contextualizarlos un poco en el tema, me gustaría invitarlos a pasear un poco por la historia de cómo fueron los inicios de la educación parvular. ¿Ya? Vamos con la siguiente diapositiva. La educación inicial o preescolar nace por dos motivos principalmente. Ya por el fines del siglo XIX, primero nace como una necesidad cuando las mujeres empezamos a formar parte de las fuerzas laborales.
¿ya? Entonces ahí surge la necesidad de dónde dejamos los niños, quién los cuida, quién los ve. Entonces también nace como una alternativa más bien asistencialista, ¿ya? Pero también en forma paralela comienzan a tomar relevancia ciertas corrientes pedagógicas que ubican a la infancia no solo como una etapa del ser humano, una etapa que pasa y sin pena ni gloria, digamos, sino que se tiene la visión de que los niños son un ser diferente al joven, un ser diferente al adulto. Por lo tanto, tiene características y también tiene necesidades que son distintas a él, ¿ya? Dentro de estas corrientes de las que yo les comento, en esos tiempos, imagínense, los años 1814, por ahí, o 817, ya existen algunos postulados acerca de los primeros precursores de la educación, donde se indica al juego como una herramienta fundamental para el aprendizaje. Ya, imagínense, en esos tiempos ya se había investigado, ya, y los niños estaban siendo objeto de diferentes investigaciones. ¿Ya? La siguiente, en la educación parvularia en Chile da sus primeros pasos a fines del siglo XIX, 1860 y algo, 64 me parece, y desde ahí se fundan, digamos, las primeras escuelas de párvulo. Ya hay como dato anexo, en 1944, la Universidad de Chile es quien toma el liderazgo en la formación de las educadoras de párvulo. Ya se sistematiza esta profesión, digamos, se profesionaliza, y de ahí ya empiezan a salir las primeras generaciones ya de profesoras como educadoras de párvulo. ¿Ya? Obviamente durante los años que han pasado, esta educación ha cobrado bastante relevancia, pero siento de alguna forma que actualmente no sé si se desvirtúa, pero se menosprecia un poco la labor educativa de mis colegas, tanto educadoras de párvulo como nosotras que somos diferenciales, y que trabajamos en este nivel, ¿ya? Porque se piensa que los niños van al jardín solo a jugar, ya que es como súper fácil ser educadora de párvulos o educadora diferencial, y créanme que no, conlleva un gran trabajo, una gran preparación, y también que tenemos que estar siempre actualizándonos en nuestros conocimientos, ¿verdad? Y también dentro de este nivel, digamos que es el nivel preescolar aquí en Chile es hasta los 5 años, yo creo que un buen estudiante y el amor por aprender, digamos, se forma en este periodo, ¿ya? Un niño o una niña que tienen una buena experiencia en el preescolar, ¿ya? Son niños que son más seguros, que tienen a la educación regular ingresan ya como un desafío con herramientas concretas, versus un niño o que no hace preescolar o que tuvo una muy mala experiencia. Obviamente su motivación nunca va a ser la misma por aprender. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Es por esto también que actualmente es preocupante que este nivel se vea tan escolarizado, ¿ya? La educación inicial siempre debe apuntar al desarrollo de las habilidades de los niños, ¿ya? Y no a contenidos, porque para eso van a tener toda su vida para aprender contenidos, cuando vayan a la educación media, cuando vayan a la universidad, ¿verdad? Pero en este tiempo lo que nosotros necesitamos es que los niños desarrollen habilidades, y obviamente deben ir de la mano del eje central del aprendizaje para esta edad, que es el juego, ¿ya? Y también, por supuesto, acompañado de los adultos que rodeamos a este niño, ¿ya? En primer lugar, los padres, porque como siempre se ha dicho, es y será la primera escuela de los niños en la familia, ¿ya? Entonces tampoco no nos podemos desligar nosotros como padres y descansar todo esto en el colegio, porque nosotros también debemos responsabilizarnos por ello, ¿ya? Los otros adultos que rodean a este niño somos nosotros los que somos los educadores, la maestra, y también actuando desde de nuestra vereda de mediador,
ya no como protagonista, eso ya pasó hace mucho tiempo, donde el profesor era protagonista de su clase. Ahora son los niños. Nosotros somos la guía, nosotros mediamos los aprendizajes, ¿ya? Por ejemplo, en mi experiencia he visto muy de cerca colegios que imparten este tipo de educación y que insisten en enseñar a leer, por ejemplo, y a escribir a los niños de prekinder y kinder, que en Chile corresponde a una edad de 4 o 5 años, ¿ya? Cuando son niños que ni siquiera neurológicamente están preparados para tener un aprendizaje óptimo en esta área, ¿ya? Entonces se sigue insistiendo porque estamos en una sociedad que es tan exitista que mientras antes aprendan los niños, mucho mejor, ¿ya? Entonces, como vuelvo a repetir, antes de enseñar a leer, nosotros tenemos que desarrollar las habilidades y las capacidades previas para que ellos obtengan un aprendizaje que sea de calidad y que además dure en el tiempo, ¿ya? Porque tal vez que hayan niños que aprendan a través de este método, pero sus aprendizajes no van a tener la calidad y ni se van a fijar en su cerebro en el tiempo suficiente para después cuando entren a kinder y ya la lectoescritura sea una herramienta para aprender las otras asignaturas, ¿ya? ¿Puedes pasar a la próxima, por favor? Aquí tenemos una imagen que a mí me gusta porque ejemplifica muy bien lo que estamos conversando. Por ejemplo, si tú ves esta imagen, Evelyn, ¿qué te evoca a ti esto? Bueno, todos son distintos. Unos de mamífero, ave y un pez. Ahí. Todo distinto. Entonces me llama la atención, dice, deben realizar el mismo examen, por favor. Y bueno, me causa rareza, la verdad. Todos son Claro. distintos ahí. Exactamente, y esta imagen nosotros la podemos extrapolar, digamos, lo que son las personas. Nosotros sabemos, los que somos padres, que tenemos 2 o más hijos, que habiéndose criado dentro del mismo entorno, con los mismos padres, los mismos abuelos, crecen y se desarrollan como seres distintos, son muy distintos los hijos unos a los otros. Entonces tampoco podemos pedir que en una sala de clase con 20, 30 o 40 niños también todos aprendan de la misma forma, ¿verdad? Entonces hay un dicho que se atribuye a Einstein que decía, si juzgamos a un pez por su habilidad de trepar árboles, el pez vivirá creyendo que es un incapaz. Obviamente, o sea, si le pedimos cosas al niño que no están dentro de su competencia, siempre va a haber una falla en la confianza que él tiene en sus propias potencialidades, ¿ya? Entonces, de esta imagen podemos desprender también 2 conceptos que están muy de moda ahora en los últimos 10 años, digamos, de educación, que es la diferencia entre la igualdad y la equidad, ¿ya? Nosotros podemos tener igualdad de derechos, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres, que los niños tengan derecho a un nombre, que tengan derecho a la educación, eso tiene que ser igual para todos. Pero no podemos hablar de igualdad cuando estamos hablando de metodologías, ¿ya? Si pasamos a la siguiente, ahí tenemos también un ejemplo gráfico de la diferencia de lo que es la igualdad y la equidad, ¿ya? En la igualdad, en el concepto de igualdad, nosotros le damos lo mismo a todos, como ustedes están viendo en esa imagen. En cambio, en la equidad, nosotros le damos lo que él necesita o lo que ella necesita para alcanzar sus objetivos, para alcanzar sus metas. ¿Ya? Son conceptos que al oído capaz que suene un poco parecido, pero son muy distintos. ¿Ya? Si podemos cambiar la... referido actualmente también, hay muchas corrientes que se han seguido con respecto a las metodologías que nos enseñan cómo nosotros o cómo los niños aprenden, ¿ya? Y referido a esto, actualmente las neurociencias nos han entregado, pero un tremendo aporte a la educación, ¿ya? Y ahí nos indican que en el primer septenio de vida, que son los primeros 7 años, de los 0 a los 7 años,
ocurre un acto casi milagroso donde el cerebro se desarrolla muy, muy rápido, ¿ya? Donde las neuronas, que son las células nerviosas que tenemos nosotros en el cerebro, comienzan a hacer sinapsis, que es cuando se conectan entre ellas para que la información vaya más rápido. Si este proceso nosotros lo llevamos a un ejemplo muy gráfico, por ejemplo, si quisiéramos iluminar una ciudad, ¿ya? Y ponemos 100 postes, ¿ya? Podemos tener 1000 postes, pero si no hay un cable que una cada uno de los postes, nunca vamos a tener luz, ¿ya? Es lo mismo ocurre en el cerebro del niño, o sea, no importa cuántos millones de neuronas tengamos, si la sinapsis y las conexiones que hay entre ellas no son de calidad, ¿ya? Entonces, por eso que digamos, este periodo de desarrollo cerebral es tan importante para el aprendizaje de los niños, ¿ya? Y también dentro de las neurociencias podemos observar 3 factores que son fundamentales y que influyen en el aprendizaje de los niños, ¿ya? Por ejemplo, el primero, la motivación. La motivación siempre nos lleva a una emoción, y puede ser una emoción positiva. Por ejemplo, acá en las imágenes que tenemos, nos damos cuenta, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si yo quisiera enseñar a un niño las partes de la planta, ¿ya? Un ejemplo que es algo que se ve a todo nivel y en todos los niveles educativos. Yo puedo mostrársela a un niño en el libro, ¿ya? Y lo más probable es que el niño haga la asociación, digamos, de lo que él ha visto y aprenda ese conocimiento, ¿ya? Pero si ese mismo aprendizaje lo llevamos a un aprendizaje que sea más significativo, donde el niño sea protagonista. Por ejemplo, yo tomo al niño, tomo a sus compañeros, los saco al patio, llevan una lupa, llevan un bolsito y ellos exploran y tocan y huelen, exploran, digamos, es obviamente una experiencia muy diferente, ¿ya? Y obviamente el aprendizaje va a ser mucho más rápido y mucho más significativo porque la motivación es la distinta. ¿Quién no va a preferir estar sentado en una sala y salir afuera al aire libre y ver bichitos, animales y todo eso? Obviamente los niños van a elegir lo que es más lúdico, ¿ya? Otro factor que también influye dentro digamos, de cómo aprenden los niños, si puedes cambiar la siguiente diapositiva, es la repetición, ¿ya? La cuestionada y odiada a veces a lo mejor repetición. Pero el cerebro aprende cuando nosotros repetimos una acción, ¿ya? De hecho, en las escuelas de párvulo, los kinder, los pre-kinder, lo primero que nosotros le enseñamos a los niños y lo que trabajamos son las rutinas. Y las rutinas son cosas que hacemos todos los días, ¿ya? Por ejemplo, el saludo, saludamos a la tía, saludamos a los compañeros, vemos el tiempo, cómo amaneció el clima, ¿ya? Y que son aprendizajes que están dentro de las bases curriculares, que es lo que rige, que es lo que tenemos que enseñar a los niños chicos, ¿ya? Pero que se va haciendo también a través de la repetición, ¿ya? Como muestra la imagen, también hay aprendizajes motores, por ejemplo, cuando tú aprendes a andar en bicicleta. Uno se cae 1000 veces, lo intenta, se vuelve a parar, se raspa la rodilla, se le duele un codo, y aún así uno persiste y repite la acción hasta que uno la aprende, y uno de los aprendizajes que se queda por más tiempo en el cerebro es ese, ¿ya? Porque puede que tú ya de grande no andes nunca más en bicicleta y pasen 20 años y te vas a subir a una bicicleta y vas a andar igual, ¿ya? Entonces a eso se refiere en la repetición, cuando nosotros escribimos, no aprendemos a escribir de un día para otro, no aprendemos a recortar de un día para otro. Vemos, por ejemplo, los deportistas que son de alto rendimiento, ellos no baten un récord entrenando una semana, ¿ya? Sino que pasan años antes de que ellos puedan ver un resultado. Entonces, de ahí está científicamente probado que es una forma en que los niños aprenden, ¿ya? Y por último, en tercer lugar, la otra diapositiva, que los niños son per se seres sociales, ¿ya? Ellos aprenden
a través de la interacción con otros, incluso cuando están guaguitas, o sea, la primera interacción que tienen son con los padres y principalmente con la madre, ¿ya? Si el bebé tiene hambre y llora, la mamá lo atiende. Si el bebé necesita que le cambien pañal, llora y la mamá lo atiende. Entonces son las primeras interacciones que nosotros vamos estableciendo con los adultos que nos rodean. ¿Ya? De ahí la importancia. Los que somos papás y tenemos niños, sabemos que cuando los llevamos a una plaza, ellos vuelven con 5.000 amigos, ¿ya? Son contados los niños que les gusta más la soledad y estar y jugar solitos, digamos, pero ellos donde van tienen amigos, ¿verdad? Entonces, dentro de la escuela igual, o sea, en mi experiencia que yo trabajé en la escuela de lenguaje, donde todos los niños eran preescolares, allá todos eran amigos de todos. Los de 3 años con los de 5 jugaban de la misma forma, se unían, se organizaban, porque ellos son seres sociales, ¿ya? Y obviamente cuando vamos creciendo, bueno, algunas cosas van cambiando, pero en estricto rigor en los niños, ellos aprenden a través de estas relaciones, de estas interacciones. Y también, por supuesto, el contacto con la naturaleza, que es muy importante, con los animalitos, con los insectos, etc. ¿Ya? Entonces, basado en todo esto que yo les he contado y que yo he estudiado y también que he podido observar, digamos, a lo largo de los años en los que yo he trabajado en este nivel, llegamos a la gran pregunta: ¿qué pasó en la pandemia? ¿Ya? Y a ti te pregunto, Evelyn, tú como mamá, ¿a qué te viste enfrentada en la pandemia? ¡Wow! A muchas cosas, a muchísimas. De partida se me pasó por la mente cómo voy a educar a mis hijos aquí. Entonces justo estaba en la etapa de uno de los chicos que estaba en primero básico, en toda la etapa donde tenía que aprender a leer. Y yo no soy profesora, entonces dije, bueno, me tocará, me tocará. Y de a poquito empezamos y después vinieron las clases virtuales y la desventaja es justamente lo que tú decías, la falta de complicidad, de unión con los chicos, con sus pares, que van aprendiendo todos juntos, uno no tiene la metodología, esas fueron las ventajas. Pero cuando el chico agarra el conocimiento, agarra los conceptos, ya se largó solito. Y eso fue con mucha ventaja porque se demoró muy poco, muy poco. Y ahí quiero agregar algo, si tú me permites, Ani, Claro. que cuando tú hablabas de las diferencias de los niños, yo tengo 3 y los 3 han sido muy distintos para el aprendizaje. Uno como mamá comete el error de apurarlos, de apurarlos. Y lo que tú estás diciendo, que no debe ser así. Mira, no me quiero alargar mucho, pero contando que el mayor, que ahora tiene 14 años, él aprendió solito a los 4 o 5 años. El del medio, Pablo, que justo lo tocó en la pandemia, aprendió aquí en casa, conmigo, ayudándole, enseñando, y como tú dices, de chico uno les va haciendo repeticiones de lectura, de escritura, pero sin caer en eso de estar como castigándolo verbalmente. No, todos fuimos con pausa. Pero ahora estoy en un proceso distinto, porque mi hijo de 6 años volvió a clase después de 2 años en pandemia y está aprendiendo a leer y a escribir. Y estoy justo en ese proceso donde también hay que ayudarle a repetir, a tomar, además que es zurdo, entonces cuesta un poquito más, cuesta un poquito más. Así que como mamá puedo decir que hay ventajas y desventajas en esta pandemia. Claro, y mira, y así como a ti se te presentaron estas situaciones, imagínate nosotros como profesores, como educadores. Lo primero que tuvimos que hacer, y yo hago el mea culpa, fue empezar a usar las herramientas tecnológicas.
porque la verdad es que nunca fui muy amiga de las herramientas tecnológicas, del computador. Siempre dentro de mi formación, digamos, yo sentía que los niños tan chicos no tenían que estar expuestos a este tipo de herramientas, ¿ya? Pero también nos vimos obligados nosotros como profes a hacerlo, a aprender, ¿ya? Y tuvimos que adaptarnos a una forma totalmente distinta de educar. Y eso es lo que te comentaba recién, que también la educación es un arte. Uno tiene que reinventarse, actualizarse permanentemente. Y claro, ahora esto nos llegó así como tan de repente, que fue de un mes para otro, que ya no hubo más clases y tuvimos que empezar a usar esta herramienta. Que además, si imagínate que nosotros que éramos adultos nos costó, imagínate a los niños. Uno dice, claro, que los niños se manejan mejor con las herramientas tecnológicas, pero no para hacer una clase. ¿Ya? Como te explicaba anteriormente también, ellos tampoco neurológicamente estaban preparados para aprender de esta manera, ¿ya? Entonces fue un desafío súper grande para nosotros, y también la educación que nosotros impartimos, que diferentes profesores impartieron, tomó gran relevancia según la postura que tomó el profe. ¿Ya? Hubieron profesores que siguieron con lo mismo que estaban, puede haberles resultado, pero lo más probable es que no, ¿ya? Pero otros también comenzaron a buscar estrategias más lúdicas, más significativas para los niños. Hubo, en la experiencia que yo tuve en ese tiempo en pandemia, en el colegio que yo estaba trabajando, nosotros nos abocamos, claro, a sentar presencia frente a los niños para que los niños conocieran a sus tías, a su profesora, a su educadora, conocieran, aunque sea por la cámara, a sus compañeros, que a veces se producía esto, que prendían todos el micrófono y hablaban todos juntos, pero eso para nosotros no es molesto, porque en realidad es lo que pasa todos los días en una sala de clase, ¿ya? Obviamente estando online, se notaba más como un escándalo, digamos. Entonces, como te comentaba, o sea, hubieron educadores que dirigieron su trabajo también al trabajo con las familias. Y eso fue fundamental para tener niños ahora, digamos, en el 2022, ya en la presencialidad, niños que no están tan atrasados, ¿ya? Porque de una u otra forma ellos igual aprendieron. Y obviamente aprendieron más teniendo el apoyo de su familia, de quien quiera que forme su familia. Entonces, estos roles, el rol del niño, el rol del adulto, siendo la familia o siendo los educadores, sigue siendo igual de importante, pero desde otra vereda, ¿ya? Y también yo creo que a la familia fue un remesón también de que la educación no puede quedar siempre a cargo de la escuela y de los profesores. Nosotros como padres también tenemos una responsabilidad con los niños, ya un acompañamiento. Afortunadamente, en tu caso, tu hijo logró su objetivo, pero porque tuvo un acompañamiento tanto de la escuela como de su familia, ¿verdad? Entonces, como te digo, lo que nosotros pudimos ir observando después era que sí, que efectivamente hubieron niños que tuvieron un gran desfase o un rezago, digamos, en la adquisición de sus aprendizajes, pero como te digo, con apoyo siempre fue menor, ¿ya? Y eso es obviamente por todo lo que hemos conversado, ¿ya? Lo que sí, que yo tengo un gran convencimiento de que los niños siempre aprenden, y aprenden por sí mismos. Estando presente o no estando presente el adulto, el niño está en un permanente aprendizaje. Cuando él juega, cuando ayuda a preparar algo con la mamá, cuando cocina siempre está aprendiendo. Entonces también yo soy enemiga de decir, no, si los 2 años de pandemia fueron pura pérdida. No, no fueron pérdida. ¿Sí? Absolutamente, te encuentro toda la razón, porque, mira, en el caso del ramo de educación física, a nosotros nos pedían que grabáramos un baile típico chileno, por ejemplo, en el mes de septiembre, y nos tocó la cueca, y íbamos por parte, el paso, el floreo, etc. Y resulta que ahora llegaron a lo presencial y mi hijo me dice, mamá, yo ya sé bailar el folclore,
porque fue tanto que lo practicamos, fue tanto que lo hicimos, y gracias mamá porque me acompañaste. Bueno, eso ya es como chochería de mamá, pero es cierto, cuando hay un acompañamiento, los niños van más entusiasmados, porque a diferencia de otros, que habían papás que lamentablemente tenían que quedarse solitos los niños con adultos mayores, que no podían entrar a las plataformas, entonces se iban atrasando. Y eso también es una gran desventaja de ese sistema como la pandemia y la virtualidad. Claro, y o sea, mira, en esta parte de tu intervención, ahí tú te diste cuenta de todo lo que conversamos, o sea, de la motivación que movió a tu hijo para aprender, la repetición y todavía más que lo hizo contigo, que tú eres una persona importante y significativa para él, y la interacción social, que fue bueno, una interacción contigo, pero fue una interacción con un otro, ¿ya? Y con un adulto que fue mediador de su aprendizaje. Entonces se reafirma lo que estamos conversando en este momento. ¿Ya? Bueno, también otro de los factores, bueno, también, no sé si chochería, pero también contarte la experiencia en el momento que pasa la pandemia y pasa todo este proceso. Yo estaba trabajando en una escuela, y que era una escuela de lenguaje, que es solo preescolar, y también pensábamos, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a los niños? ¿Ya? Y organizamos unas actividades que se llamaban de actividades como cotidianas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que era, ¿cómo me hago un sándwich? ¿Cómo me amarro los zapatos? ¿Cómo me pongo una chaqueta? ¿Ya? Entonces, porque eran aprendizajes que para la mayoría de la gente dirán que son patrañas, pero son aprendizajes importantes para los niños, ¿ya? Y son cosas que nosotros nos dimos cuenta que trabajábamos en la escuela, pero que no estaban tampoco dentro de una planificación. Digamos, por ejemplo, va a aprender a ponerse una chaqueta, la mayoría de los niños aprende eso en el jardín o en la escuela, no siempre lo aprenden en las casas, ¿ya? Entonces la verdad que yo encuentro que fue bastante exitoso, porque además contábamos con la compañía y con la colaboración de todas las colegas, que nos pusimos todas en un mismo camino, digamos. ¿Ya? Y pasó eso, o sea, claro, a lo mejor no aprendieron la A y la E, pero aprendieron a ser niños independientes y desarrollar otras habilidades. Entonces, tiempo perdido para mí no fue. Yo lo digo desde mi convicción y desde la experiencia que yo tuve en el colegio que estaba trabajando. Y sabes qué, disculpa que interrumpa, aprendieron a ser responsables en el horario. O sea, si las clases empezaban a las 8 de la mañana, los niños ya estaban tomados de desayuno, bien vestidos, peinaditos al frente de la cámara y a la hora. Entonces la profesora o el profesor podía empezar su clase a la hora. Con el tiempo le agarraron el gustito, como decimos acá en Chile nosotros, a estar presente en sus clases, digo, y también había un juego que se llama la gincana, para hacerles más entretenido de repente. También las clases, ellos tenían matemática, por ejemplo, cuando estaban en las figuras geométricas, buscar objetos de la casa que fueran círculo, cubo, etc. Eso fue bastante entretenido para ellos y fue más amigable llegar a las clases. Exactamente. Bueno, a ti te pasó con tus hijos, imagínate, el mío estaba en sexto y era lo mismo, o sea, de repente la profesora ya dijo ya, no más, o sea, no, nos conectamos a la hora que teníamos que conectar, porque obviamente ella abría un poco antes la sala donde ellos se juntaban, y ellos se juntaban antes y se ponían a conversar entre sus compañeros, ¿ya? Porque extrañaban lo social, extrañaban a sus amigos. Entonces, obviamente, por eso te digo que yo soy contraria a decir que fueron tiempos perdidos. Yo creo que en ningún nivel fue un tiempo perdido. Yo tengo hijos que son grandes, que son una universitaria, el otro es adolescente, y siento que de alguna forma también hubo una unión familiar distinta, hubo una interacción distinta, estábamos todo el día juntos. Y obviamente eso desarrolló otras cosas, desarrolló más comunicación con los papás, que a lo mejor si no hubiéramos estado en pandemia, a lo mejor yo al que tiene 17 ahora ni siquiera lo hubiera visto, ¿ya? Pero
pasamos todo este tiempo juntos, entonces es mezquino decir que fueron los 2 años perdidos. Para mí no lo fueron, ya desde el punto de vista del aprendizaje. ¿Ya? Y obviamente dentro de todo esto que estamos conversando, otros factores que influyeron ya en la presencialidad fue el distanciamiento social y el uso de mascarillas, como vemos aquí en la próxima diapositiva. Y claro, o sea, en la escuela donde trabajábamos fue pero dificilísimo poder establecer un distanciamiento social entre estos niños tan pequeños, ¿ya? Costaba mucho, teníamos que tener, aparte que por los aforos eran menos niños, aún así eran muy difíciles, porque los niños son innatamente seres sociales. Entonces, ¿cómo le dices tú, por ejemplo, a un niño, no, deje a su compañero en el suelo, si se cayó, déjelo en el suelo porque usted no lo puede tocar? No, usted no puede compartir la colación. No, es que si usted llora, yo no lo puedo abrazar. Imagínate lo que es para nosotros, ya para todas las que trabajamos en educación preescolar, para nosotros es muy importante esto, que esto sea de piel, de que si un niño se cae, nosotros podamos abrazarlo para que se sienta protegido, etcétera, ya que no pasa en los cursos mayores, pero en los pequeños sí. Entonces eso a nosotros también yo creo que anímicamente nos afectaba, y habían cosas que nosotros hacíamos de forma más o bien automática, ¿ya? Entonces, como te digo, el distanciamiento social también fue una gran piedra de tope, al igual que el uso de la mascarilla, ¿ya? En el trabajo con los niños con trastornos del lenguaje, que es donde yo estuve desempeñándome, fue nefasto tanto para las colegas fonoaudiólogas, peor todavía. ¿Ya cómo hacemos tratamiento con mascarilla? Los niños ni siquiera nos ponían atención, porque al trabajar en este nivel, nosotros como educadoras, o sea, yo te digo, lo primero que nosotros perdemos es el miedo al ridículo, ¿ya? Porque nosotros nos disfrazamos, hacemos títeres, bailamos, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando nosotros tenemos este tipo de niños, nos apoyamos mucho en la gestualidad. De hecho, yo siempre hago cosas así porque también estoy acostumbrada a este tipo de trabajo. Entonces, el niño que no te comprende, no es capaz de decodificar un mensaje hablado, digamos, nosotros lo apoyamos con el gesto. Pero, ¿cómo? Pero esto, allá, ponte la chaqueta, mete, ya. Entonces, obviamente, al estar con mascarilla, eso fue una de las cosas que nos jugó mucho en contra, ¿ya? Y nosotros, como te digo, afortunadamente ya esto se acabó. Bueno, y de alguna forma se nos puso el camino muy, muy cuesta arriba, pero hemos sabido sobrellevarlo. Yo creo que como ha sido tu experiencia de mamá tú, de mamá yo, de profesora también, de que los niños aprenden igual, ¿ya? Requiere más esfuerzo de los adultos que los rodeamos, pero es así, ¿ya? Bueno, y como conclusión, te vuelvo a repetir, o sea, yo tengo la convicción de que el cerebro humano es tan plástico, es tan maravilloso, es una máquina de la cual nunca terminamos de aprender, sobre todo, digamos, el de los niños, independiente de todo eso, de las desventajas, de la desigualdad, que aquí en Chile se ve mucho, yo me imagino que en todos los pueblos de Latinoamérica es igual, mucha desigualdad en los niveles socioeconómicos y en la educación que reciben nuestros niños. A pesar de todo eso, los niños aprendieron. No podemos decir que yo creo que ningún niño en el planeta Tierra no obtuvo ningún aprendizaje. Estoy segura de eso, ¿ya? Algunos más, otros menos, como hablábamos anteriormente, de acuerdo al rol que formaba su familia para acompañarlo, y también en nosotros como en rol de educador, de la experiencia que nosotros les ofrecíamos, en el caso que tú decías que la tía hacía, bueno, nosotros le llamamos tía a las profesoras, para los amigos que nos ven en otros países, le decimos tía a la educadora, digamos. Los niños nos dicen, oh, tía, educadora, presente educadora, ¿no? Nosotros, los niños nos llaman tías,
¿ya? Entonces también depende mucho de las experiencias que nosotros le ofrezcamos a los niños, que sean experiencias significativas, que sean experiencias ricas, que sean con mucho movimiento. O sea, si nosotros lo pensamos así, los niños de 3 y 4 años ni siquiera deberían trabajar con cuadernos, por ejemplo, deberían ser todo concreto. En kinder, ya que son los niños de 5 años, nosotros trabajamos un poco con el cuaderno porque hay que prepararlos después para la educación regular, que es primero, ¿ya? Pero toda la educación dentro del de este primer nivel debe y tiene que ser en forma concreta, ¿ya? De acuerdo a todo esto que hemos estudiado, a todas las corrientes, hay 1000 corrientes que te hablan también de los estilos de aprendizaje, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, de los componentes genéticos. Eso es un tema para, quizá para otra ocasión, es más largo de explicar, pero también yo nunca digamos, me casé con ninguna de las metodologías porque creo que cada una tiene algo bueno que me aporta a mí como educadora, ¿ya? Como te decía, lo que hemos conversado acerca de las neurociencias, por ejemplo, de los estilos de aprendizaje, de la inteligencia múltiple, hay muchas cosas que nosotros podemos ocupar para comprender también mejor y para conocer al niño que estamos educando, ¿ya? Bueno, y esa es mi experiencia. Como te digo, educar es un arte, yo amo educar, amo la docencia. En este momento estoy tomándome un break eh, laboralmente con esto, porque ya pasa cierto tiempo en que uno ya se cansa, no tiene la misma energía, digamos, pero es, como te digo, es un tema que a mí me apasiona mucho. Y como tengo harta experiencia, creo que es bueno también mostrarle a los papás y también en un lenguaje más sencillo, más al alcance de todos, porque si hablamos de partes del cerebro, los que saben van a entender, pero la idea es siempre explicarlo en palabras bien fáciles para que todos podamos entender, para que nuestros apoderados, a lo mejor que no son neurólogos, no son médicos, también tengan esta experiencia y conozcan estos aspectos de la educación, que como te digo, a veces en la prebásica piensa, sí, como casi que nosotros cuidamos a los niños. No, o sea, detrás de un niño que se amarra el zapato, hay muchas actividades, muchas horas de planificación. Entonces también los invito a todos los que nos ven a apreciar un poco también o sea, no un poco, sino mucho, la labor que desarrollan las colegas educadoras de párvula y todos quienes trabajamos en este nivel. Espectacular, Ani. La verdad es que yo he quedado con gusto a poco, y tú lo has mencionado sobre las inteligencias múltiples para otra ocasión. Y fíjate Claro, tú que eso es súper interesante porque mis niños estuvieron en un jardín donde trabajaban con las inteligencias múltiples. Ellos, inclusive el creador de estas inteligencias múltiples, en aquel tiempo, por aquellos años, tenía muchas ganas de conocer el jardín. Nada más pudo mandarles un posteo felicitando al jardín por lo que ellos estaban haciendo y trabajando con los niños. Y en nuestra educación chilena eso cambia, porque cuando los niños llegan al colegio es otra cosa. En el caso de mis chicos que estaban acostumbrados a estar en un jardín, si las tías del jardín les enseñaban la plantita, como tú ponías el ejemplo, ellos iban a la huerta y ellos veían la plantita ahí en la tierra, podían tocar las hojas, el tallo, pero ahora es distinto, es a través de un libro. Entonces se va perdiendo eso y están, la educación chilena, encuentro yo que le falta. Como mamá digo que le falta y tú como experta seguramente debes pensar lo mismo. Y cuánta razón, fíjate que tenía Gabriela Mistral cuando estudiaba en aquella época con sus alumnas claro, en in situ. Ella hacía claro. sus mapas en el suelo, la historia, tú conoces la historia de Gabriela Mistral, los mapas en el suelo, y las niñas entendían, comprendían, estaban en la naturaleza. Muy Sí. distinto sería la educación a nivel mundial, yo creo, a nivel mundial, no solamente a nuestro país. Yo estoy súper agradecida de que tú nos hayas entregado estos conocimientos.
hay muchas cosas que uno lo sabe, hay muchas cosas que no, y muchas cosas que también uno las guarda para aplicarlas también. Como te digo, yo justo estoy en este proceso en donde estoy ayudando a mi hijo a leer, a escribir, a apoyarlo ahora en su presencialidad, y no es fácil, porque la pandemia lo atrasó también un poco, lo atrasó. Entonces, agradecida, muy contenta de que tú puedas estar con nosotros, y te voy a dejar comprometida, porque me interesa mucho lo de la inteligencia múltiple, Ani. Gracias por Sí, estar aquí. A todos los que nos están viendo, dejen sus comentarios, hagan sus preguntas, porque Ani les va a responder. sí, por También supuesto. estamos con nuestra presidenta de CIESAR Chile, Palmira Ramos. Ella también es docente. Ella también ejerció su docencia por muchos años, así que yo creo que ella también está muy apasionada con el tema. Y si está por ahí, Palmira, ¿qué te ha parecido esta ponencia de tu colega? Aquí he estado yo. Sí, Mira, se yo me merece un aplauso. saco, como decimos en Chile, el sombrero, tanto la exposición de Anita Humada, ya extraordinaria, muy clara, pero también el sombrero porque les tocó trabajar en pandemia. Es decir, estamos en pandemia, pero en esas cuarentenas espantosas que tuvimos el 2020 para el 2021. Sí, Sin duda de que ahí yo creo que ustedes hicieron una maestría histórica. sí, un Histórica, doctorado. sí, histórica, porque yo ya profesora, yo ya estaba jubilada, yo ya estaba fuera de las aulas, fuera de la cancha, como decimos, ¿no? Pero agradecí mucho en todo caso a Dios no haber estado, porque de verdad que sí, tiene que, para profesores, como para los padres y apoderados también, todo nuevo, todo muy difícil. Ahora, me parece muy interesante, Anita, lo que mencionaste con respecto a dos conceptos, que generalmente hay confusión con respecto a la igualdad y equidad, ¿ya? Sí, Eso sí, es importante, sobre todo en educación, porque cuando hablamos de la igualdad, del ejemplo que tú pusiste de la imagen, ¿cierto?, de los animalitos al árbol, hacer el mismo examen, cuando todos son distintos, te fijas, obvio de que, claro, se habla de igualdad, pero de equidad, en el otro ejemplo, que también se mencionó, se veía la imagen muy clarita, ¿no? Distinta porque ahí se apoya en relación, te fijas, en este caso lo que cada uno necesita, sobre todo en la enseñanza preescolar, que bien como tú dijiste, están las bases para todo lo que a futuro eh, el desarrollo tanto de habilidades como de aprendizaje. sí. Eso me Mire, pareció valioso, sí, Palmira, ¿me dejas tomarme el micrófono un ratito sí, para comentarte una anécdota también con respecto a esto de la igualdad y de la equidad? Bueno, tú sabes que dentro de la aula de clase pasan mil cosas divertidas y pasan muchas experiencias que uno dice, oh, sí. Y pasó esto con una de nuestras niñas. Me acuerdo que a ella le costaba mucho, mucho aprender lo que era como contenido, ¿ya? Lo que era lectoescritura, era una persona que era muy, le costaba, tenía que esforzarse mucho para poder aprender ciertas cosas, ¿ya? Pero tú la veías en el patio y era como, a ver, como un dirigente, ¿ya? Estas personas que son como, como la líderes. presidenta de la junta de vecinos, así entonces ella salía al patio y ella organizaba todo, o sea, ya, vamos a jugar aquí, vamos a poner esto acá, no, tú déjalo a él porque él es muy chico. Ella organizaba, tenía una capacidad de liderazgo, pero enorme. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar igual a ella? ¿Cómo vamos a seguir insistiendo en que aprenda la A, la O y la U si tiene esta potencialidad, que es lo primero que tenemos que estimular, que incentivar? ¿Ya? Porque estamos también preparando una líder a lo mejor para el futuro, una próxima alcaldesa tal vez o una presidenta de Chile. Entonces nosotros no le tomamos el peso a veces cuando los niños, entre comillas, fallan en algunos aprendizajes, pero tienen otras potencialidades
son que nosotros como profesores tenemos la obligación de hacerlas notar y decirle que su aporte es importante. O sea, nosotros le dábamos a ella tareas, o sea, ya la X niñita Martina se va a preocupar de organizar a los niños, aquí vean ustedes que van a jugar y cójanlo. A ella la poníamos haciendo eso, ¿ya? Y a eso va lo que yo trataba de explicar de la igualdad y la equidad. O sea, no podemos seguir insistiendo en que aprenda la A y la O si tiene esta tremenda habilidad que también está relacionada con lo que hablábamos recién de la inteligencia múltiple, digamos, de la eh, inteligencia interpersonal que se llama, que es como la relación y la facilidad, digamos, de relacionarse con otros. Exacto. Exacto. Sí, Absolutamente de acuerdo. Yo de pronto me hizo clic algo. ¿En qué falla la educación hoy en día? ¿En cuál a lo mejor hay algo que les está faltando a los profesores de hoy día que necesitan para llevar eso al aula? Porque hay muchos que lo pasan por alto. Lo pasan por alto. Yo creo que también un punto importante con respecto a eso es la formación universitaria también. ¿Ya? Obviamente hay conceptos y metodologías que van quedando en el pasado y nosotros requerimos de estar siempre actualizándonos. Yo estudié hace muchos, no voy a decir, bueno, salí de la universidad en el año 2000, si no me equivoco, y obviamente todo lo que aprendí ahora, en ese entonces, no es lo que sé ahora. ¿Ya? Porque yo también como profesora me he preocupado de actualizarme, de estudiar y de conocer otras metodologías, porque no podemos seguir insistiendo siempre en lo mismo. Cuando vemos en las aulas que los niños son diferentes, que no es la realidad que a mí me contaron cuando yo estudié, ¿ya? No es la preparación que yo tuve, no es lo que yo vi después en la sala. Entonces yo creo que también es un factor... un factor también de formación y también, por supuesto, que va en la vocación de cada uno. Bueno, ahora en Chile hay otro sistema de ingreso a la universidad. Antes tú sacabas muy poco puntaje y podías entrar igual. Ahora te exigen una cierta preparación, una prueba para un puntaje para poder ingresar y ahí se han ido mejorando, porque claro, el que tiene buen puntaje no va a querer, lamentablemente no siempre vas a querer ser profesor, ¿ya? Entonces realmente los que entran son los que están comprometidos con mejorar la educación en nuestro país. Pero yo le tengo mucha fe a mis colegas, y sobre todo a los más jóvenes que vienen con estas ideas y que hay que apoyarlo, porque Palmira sabrá que cuando llegan profesores jóvenes, a veces hasta los mismos profesores más adultos son los que no los apoyan. Ya no es en todos los casos, pero ocurre. ¿Ya? Entonces, como te digo, yo tengo fe en todo, soy positiva en todo, soy positiva en los aprendizajes, en la formación de los profesores, en cómo nosotros nos desenvolvemos, y tengo fe en los niños, tengo fe en todo. Que vuelva la profesora Ana Ahumada a las aulas. Yo creo que ya le están echando de menos, así que va a tener que estar ahí de vuelta en la sala. Ani, muchísimas gracias por este aporte que has hecho. Sin duda, va a crear conciencia también de algunos que a lo mejor estaban haciendo algo mal por ahí y ver lo que menciona Palmira, la igualdad, ¿cierto? La equidad, que es tan necesaria para los niños porque sin querer puedes estar hiriendo a un niño y ese niño empieza también a tener rechazo al colegio. Y por lo tanto es un tema muy, muy importante. Te quiero dejar el micrófono para que tú te puedas despedir de esta presentación y de todos los que nos están viendo. Bueno, un saludo para todos los amigos que nos van a ir a ver, que nos van a ver desde otros países también, para que conozcan un poco la experiencia de nuestro país, digamos. Yo muy, muy, muy agradecida porque, como les dije al principio, para mí es una pasión la docencia, es algo que yo amo, que yo adoro hacer y que extraño,
Y por supuesto agradecer a esta agrupación, a esta directiva que me hizo la invitación, CSR Chile. Estoy muy contenta de poder haber participado y contarles un poquito de mi experiencia. Así que muchas gracias, muy agradecida con ustedes por la invitación. Se ha notado esa pasión. Por eso, Palmira, yo creo que vamos a tener que tenerla de nuevo aquí con las inteligencias múltiples, que me encantan a mí, por lo demás. Así que también dejamos invitado a todo el público para todos los programas que tiene CSR, las lecturas poéticas, las entrevistas, las presentaciones de libro que hace aquí también Palmira Ramos. Así que sigan con nosotros acompañándonos aquí por el canal de YouTube CSR Chile. Muchísimas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Anita Humada. Y te veremos con el tema de las inteligencias múltiples. Eso por es supuesto. Muy fascinante además. Encantada.